Esencia de la eternidad. Capítulo 6. Revolución, segunda parte. El explorador llamado Taiki iba de camino al reino y tenía dos objetivos claros en mente: contarle la verdad a su gente y aceptar su inevitable muerte sin miedo a afectar a otras personas. Él no tenía familia, solo conocidos, por lo que, si lo lograba, solo se afectaría a sí mismo. No tenía nada que perder y se sentía más motivado al saber que, si sus compañeros no lo mataban, de todas formas, el veneno lo haría. Sin embargo, era consciente de que su muerte no sería en vano, ya que su gente conocería la verdad y valoraría su sacrificio en el futuro. Tras unas horas, Taiki llegó al reino. Los centinelas le permitieron entrar y subió hasta la cima de la casa más cercana y grande que encontró. Una vez en la cima, con el mensaje en mano, llamó la atención de todos los presentes, incluyendo a los centinelas y guerreros. Taiki dijo: pueblo de Sining. Como sabrán, el príncipe Libang ha sido capturado y retenido por los Avillán en su territorio. Demandaron recursos para su liberación, pero nuestro rey se negó a cumplir con su exigencia y me encomendó rechazarla, aceptando la muerte del príncipe. Yo cumplí con mi deber como mensajero, pero la verdadera razón por la que los Avillán llevaron a cabo este secuestro no fue principalmente por chantaje, sino por venganza contra Sil, nuestro rey, quien cometió un crimen al romper su propia ley. El rey Sil aceptó llevar a cabo un secuestro en masa en los diferentes reinos, incluyendo Avillán, y los objetivos eran bebés y niños. Al decir esto, todos los habitantes presentes, incluyendo algunos jóvenes guerreros, quedaron sorprendidos. Sin embargo, otros tomaron acción inmediatamente para intentar silenciar al conspirador. A pesar de ello, Taiki decidió seguir adelante. Intentó ignorarlos y continuó diciendo: sé que muchos dudan de mis palabras, pero tengo evidencia que lo prueba. El explorador reveló el contrato que previamente le dio Durant y se lo mostró a su gente, para luego arrojarlo y que ellos pudieran ver de cerca la firma de Sil. Los guerreros se sintieron abrumados por los reclamos de la gente, y aunque no fueron agredidos, no pudieron obtener el contrato, que fue conservado por la multitud que cada vez reclamaba más. Sil fue informado de la situación y quedó sorprendido al saber que se mostró una evidencia que lo incriminaba por haber violado su propia ley. Taiki fue llevado por los guerreros a una habitación para interrogarlo. Mientras tanto, Sil salió para intentar calmar a su pueblo diciendo: tranquilos. Guarden silencio y permítanos tratar de resolver este problema. Al decir esto, su gente reclamó sobre el contrato que firmó para aceptar llevar a cabo los secuestros en masa de niños de los diferentes reinos. Sil trató de evadir el tema e intentó calmar a su gente, pero no lo escucharon. Al ver que no lograba calmarlos, decidió entrar y encontrarse con el causante de toda la revuelta. Al entrar en la habitación, encontró a un Taiki con el rostro golpeado, pero a pesar de sus heridas, lo observó fijamente a Sil sin miedo. Sil lo miró y dijo: te di la misión de enviar un mensaje a esos mercenarios, ¿por qué volviste para traer un mensaje de ellos y conspirar en mi contra? Taiki respondió diciendo: cumplí con entregar el mensaje a los Avillán, y después de hacerlo, intentaron convencerme de un crimen que usted cometió. Al principio dudé, porque jamás ninguno de nosotros desconfió de sus palabras, pero me mostraron una evidencia que no pude cuestionar. Juré lealtad eterna a mi reino, por eso cumplo con mostrar la verdad a mi gente. Taiki se veía tranquilo, en calma, sin miedo a ser ejecutado en cualquier momento, y observaba fijamente a aquel que ya no consideraba su rey. Sil, después de darle la espalda a Taiki, analiza la situación mientras sus guerreros esperan órdenes. Debido a la cantidad de personas que reclaman, Sil no puede arriesgarse a matar a Taiki, ya que eso podría provocar la ira de la gente y empeorar la situación. Sin embargo, también sabe que no puede quedarse sin hacer nada y debe encontrar una solución pacífica al problema. Sil le dice a Taiki: escucha, quiero que digas a todos que fuiste amenazado para venir y entregar ese mensaje. Las pruebas mostradas fueron fabricadas por los Avillán. Si lo haces, todo se calmará. Si dices eso, vivirás, olvidaremos todo esto y resolveremos nuestros problemas. Taiki, con una ligera sonrisa, comprende que están tratando de engañarlo haciéndole creer que puede salir fácilmente de la situación. Sabe que no importa cuánto tiempo pase, nunca volverá a estar en paz. Responde: fue mi decisión comenzar esto.
Le dije la verdad a mi gente y así se quedará. Si van a ejecutarme, háganlo ahora, porque no les seré útil estando vivo. De todas formas, el veneno que los mercenarios colocaron en mi cuerpo me matará pronto. Sil lo observa fijamente y dice, entonces, tu destino está sellado, pero matarte ahora no serviría de nada. Permanecerás encerrado mientras el veneno te consume. Resolveré lo que has provocado. Taiki, sin miedo a la muerte, responde, estaré esperando. Luego de esto, Taiki es llevado para ser encerrado. Sil ordena a 2 de sus guerreros buscar el contrato que Taiki entregó a la gente y destruirlo. Los guerreros se ponen en marcha de inmediato mientras Sil ordena a su capitán preparar a los guerreros para controlar cualquier posible conflicto en el reino y mantener el orden. Mientras todo esto sucede, Nozomi se encuentra en una sala privada en la parte superior de la casa, lamentando la pérdida de su hermano sin saber que aún está vivo. Al escuchar ruido afuera y ver a la gente arrojando objetos a las ventanas, baja y busca a su padre para entender la situación. Nozomi encuentra a Sil hablando con uno de sus guerreros y le pregunta sobre lo que está sucediendo afuera. Sil le explica que el explorador que enviaron para entregar un mensaje a los mercenarios regresó para conspirar en su contra. Mostró una evidencia a la gente y ahora están reclamando. La evidencia está en posesión de un grupo de personas y están siendo buscados. Nozomi, sorprendida y preocupada, ofrece su ayuda para limpiar el nombre de su padre y hacer que los responsables paguen por sus acciones. El capitán Kamaki, encargado de mantener el orden en el reino, reúne a sus guerreros para organizar la vigilancia. Mientras da instrucciones, Ninri, uno de sus guerreros, lo interrumpe y cuestiona las pruebas presentadas. Ninri plantea la posibilidad de que, si uno de ellos estuviera acusado, sería ejecutado sin dudar. Algunos de sus compañeros quedan sorprendidos por sus palabras y reflexionan sobre la igualdad de trato para la familia real y el pueblo. El capitán se enfurece y le advierte a Ninri que su única labor es obedecer órdenes y que aquellos que duden o se opongan al rey saben qué les espera. Los guerreros se preparan para cumplir con su deber. A pesar de ser el único, Ninri desea descubrir la verdad sobre las acciones del rey. Decide analizar el contrato entregado por Taiki para resolver sus dudas. Después de terminar su patrulla, aprovecha su cambio de turno para buscar el paradero del contrato. Debido a que los guerreros están buscándolo para destruirlo, Ninri debe actuar con discreción. No confía en la información de sus compañeros, pero decide acudir a su familia, que participó en las protestas. Al llegar a casa, encuentra a sus padres descansando después de la manifestación y les pregunta sobre el contrato. Sus padres cuestionan las acciones de Sil y si Ninri sabe algo al respecto. Convence a sus padres de que está tratando de descubrir la verdad y les pregunta sobre el paradero del contrato. Aunque no saben dónde está, mencionan algunos nombres de personas que podrían tener información, ya que estaban cerca cuando Taiki arrojó el contrato al suelo. De los nombres mencionados, Ninri se enfoca en uno, Iku, un joven que podría tener la información que busca debido a su corta edad y menor resistencia para hablar. Ninri busca a Iku y, al principio, este se niega a hablar. Sin embargo, Ninri lo convence de que solo desea ver el contenido del contrato para confirmar la autenticidad de la firma del rey. Iku acepta, pero solo accede a llevarlo cerca del lugar donde está guardado el contrato para evitar problemas si alguien los ve juntos. Iku guía a Ninri a una casa donde observan a 2 hombres y una mujer en la entrada. Iku señala la casa y se retira para evitar ser visto. Ninri se acerca a la casa y pregunta sobre el contrato. Estas personas se alarman al escuchar la pregunta y le interrogan sobre quién le dio esa información. Ninri se niega a revelar la identidad y trata de convencerlos de que no es parte de los guerreros que buscan destruir el contrato. Aunque no creen en sus palabras, Ninri está decidido a ver el contrato por sí mismo y despejar sus dudas. La mujer le pide esperar afuera y entra a la casa junto con otra persona. Después de un tiempo, la mujer regresa con Ninri y le dice, si realmente deseas ver la verdad, aunque nadie pueda asegurarla, no te negaré ese deseo. Solo tienes que entregar tus armas y acompañarme. Ninri acepta y entrega su espada para luego seguir al hombre llamado Aisao. Aisao lleva a Ninri a una sala vacía y le pide que espere allí. Después de un tiempo, Aisao regresa y muestra el contrato que Taiki arrojó al suelo. Sin embargo, le advierte a Ninri que solo puede observarlo, pero no tocarlo.
Ninri acepta y lee detenidamente las cláusulas del contrato. Sil, el rey de Sining, se compromete a conseguir 100 niños de entre 1 y 5 años para ser entregados al nigromante, quien realizará el pago tras cumplir la petición solicitada por Sil. Los niños deben mantenerse vivos y en buen estado al momento de la entrega. La petición de Sil será cumplida un día después de que se complete la entrega de los niños. Si los niños no son entregados o la petición de Sil no es cumplida, la parte contraria deberá asumir la responsabilidad por violar el contrato y enfrentar las consecuencias. Ninri, conmocionado por lo que lee, comienza a comprender la gravedad de la situación. La existencia de un contrato que involucra la entrega de niños plantea preguntas alarmantes sobre las acciones del rey. Ahora, Ninri debe decidir qué hacer con esta información y cómo actuar en consecuencia. Ninri quedó muy sorprendido al leer el contrato y ver la firma auténtica de Sil. Estaba realmente indignado ante las acciones inmorales de su rey, a quien había servido fielmente por años sin saber que era cómplice de un crimen, al igual que sus compañeros. Ninri no podía hacer más que rechinar los dientes del enojo. A Isao le dijo: nuestro rey violó su ley y debe ser juzgado como él juzgó a muchos de su gente. Sé que es difícil de... Ninri lo interrumpió y dijo: no, ahora no tengo dudas, gracias por mostrarme el contrato y le pediré que lo mantenga oculto de Sil. Le prometo que será juzgado. Ninri también agradeció a los hombres que lo vigilaban y salió del lugar para continuar su camino en busca de la verdad. Esta vez, Ninri quería obtener información del hombre que había iniciado toda la revelación, Taiki, quien se encontraba encerrado en la casa del rey. Ninri aprovechó su posición como guerrero para ser uno de los guardias que custodiaban a Taiki. Este se encontraba en una habitación oscura, donde no podía ver ningún rayo de luz ni saber en qué momento era día o noche. Se le entregaba alimento 2 veces al día. Después de que Sil se enterara de que mintió sobre el veneno, se le dio este confinamiento por su mentira, y sería ejecutado una vez que el problema de la conspiración fuera resuelto. Ninri aprovechó el momento de llevar comida para entrar e intentar hablar con él. Ninri le hablaba, pero Taiki no respondía. Al haber tanta oscuridad y escuchar una voz, Ninri pensó por un momento que estaba perdiendo la cordura. Pero Ninri intentó hacerlo reaccionar y volver en sí mismo. Taiki reconoció su voz y dijo su nombre. Este inmediatamente le preguntó sobre el contrato que los mercenarios le habían entregado en Avillán. Quería saber cómo los mercenarios adquirieron el contrato y si lo habían obligado a conspirar en contra de su gente. Taiki lo pensó por un momento y dijo: el contrato, los mercenarios lo negociaron con un hechicero de Alkmaar, de esa forma supieron del trato de Sil y el nigromante. Ese trato fue hecho muchos años antes de que nosotros estuviéramos en servicio. Taiki hablaba con un poco de debilidad y continuó diciendo: Durant me dijo que entregara el mensaje a mi gente, uno de sus soldados me hizo un corte en el brazo. Me dijeron que el cuchillo tenía veneno que mencionaron, me mataría en unas horas. Que me salvaría si regresaba a su territorio para darme el antídoto, pero ha pasado mucho tiempo y aún sigo con vida. Ninri no comprendió muy bien las intenciones de los mercenarios, ya que engañaron a Taiki colocando un veneno en su cuerpo que nunca tuvo. Esto le generaba más incógnitas. Antes de retirarse, Ninri le hizo una última pregunta, diciendo: ¿Libang está vivo? Taiki respondió: cuando estuve en el territorio, me dijeron que lo estaba. No lo matarían de momento, querían ver la reacción de nuestro pueblo después de la revelación, pero es posible que ya esté muerto. Su compañero de guardias tocó la puerta para saber si todo estaba bien. Ninri respondió que sí y se despidió de Taiki, diciendo: gracias por arriesgarte a mostrarnos la verdad. Taiki le dio una pequeña sonrisa que Ninri no pudo ver por la oscuridad, y sin nada más que decir, salió de la habitación para no alertar a su compañero. Ninri estaba intrigado y confundido con esta información. Por un lado, el trato entre Sil y el nigromante fue hecho antes de que él o Taiki se convirtieran en guerreros. Esto significaba que los guerreros jóvenes del reino no tenían idea de este trato, pero era muy posible que los guerreros más experimentados y mayores lo supieran. Por otro lado, el supuesto veneno que le suministraron a Taiki era simplemente un engaño confuso. Aunque la información reunida carecía de pruebas, aún así, Ninri estaba dispuesto a compartirla con sus compañeros y amigos más confiables.
A cada uno de ellos los visitó de forma privada para conocer sus puntos de vista con respecto a las pruebas presentadas contra sí. Al terminar de conocer sus opiniones, los invitó a una reunión privada donde les compartiría la información que había recabado en los días anteriores. De los 10 compañeros que visitó anteriormente, invitó a 6 de ellos para charlar en un ambiente privado y cerrado donde nadie podría espiarlos. Durante la reunión, Ninri dijo: desde el inicio de la protesta estuve recabando información sobre el contrato que Taiki trajo al reino y pude comprobar que es auténtico. Los mercenarios no fabricaron ese contrato para conspirar, solo querían mostrarnos la verdad. Al decir esto, uno de sus compañeros preguntó: entonces, ¿cómo consiguieron esos mercenarios el contrato? Ninri dijo: también hablé con Taiki, y mencionó que el contrato fue negociado por ellos y un hechicero de Alkmaar. Al saber esto, los demás en la reunión se quedaron sorprendidos y se dieron cuenta de que las piezas coincidían. Pero, aunque esto tenía sentido, no podían tomarlo como una verdad absoluta. Mientras pensaban, Ninri dijo: díganme, después de escuchar esto, ¿creen que Sil dice la verdad o que el hombre al que lo encerraron por conspirador es un mentiroso? Los participantes de la reunión se quedaron en silencio, observando la nada sin saber qué decir. Después de un rato, uno de ellos dijo: si Taiki dice la verdad y Sil cometió ese crimen, ¿qué podemos hacer? Aunque sea culpable, no hay nadie que lo pueda juzgar siendo el rey. Ninri dijo: si nuestro rey no es capaz de responder por su crimen, entonces no es digno de ser nuestro rey. Algunos de sus compañeros cuestionaron sus palabras, pues lo que decía podía ser juzgado como traición. A partir de ese momento, Ninri entendió que ellos creían en sus palabras, pero tenían miedo de enfrentarse al problema. Irónicamente, este era el mismo miedo que había abrumado a Livang aquella noche. Al ver el miedo en sus rostros, Ninri suspiró y dijo: les agradezco mucho por escucharme y entender mi inquietud. Sé bien que no tienen la misma fuerza de voluntad que yo, pero nuestra gente nos necesita. Quieren que Sil responda por su crimen y el único que tal vez puede juzgarlo es Livang, quien posiblemente aún esté con vida. Sus compañeros dudaban de ello, ya que el rey lo había abandonado a su suerte con los mercenarios de Avillán. Ninri continuó diciendo: iré al territorio de los Avillán para hacer lo que nuestro rey no quiso hacer desde un inicio, rescatar al príncipe Livang. Sus compañeros le insistieron en que no debía hacerlo, pues las posibilidades de que no regresara o incluso de llegar hasta Livang eran casi nulas. Aún así, Ninri estaba dispuesto a intentarlo, y si moría en el intento, moriría luchando por esa justicia que tanto aclamaba su gente. Sus compañeros estaban impresionados por su determinación, pero preocupados por el riesgo al que se expondría. Antes de finalizar la reunión, Ninri dijo: mañana realizaré mi viaje a ese territorio. Si alguno de ustedes desea acompañarme, puede decírmelo ahora. Si ninguno de ustedes lo desea, entonces pelearé esta batalla solo. Algunos de sus compañeros solo bajaron la cabeza pensándolo, mientras que otros intentaban ignorar sus palabras. Ninri suspiró de nuevo y aceptó luchar solo. De esta forma finalizó la reunión explicándoles que era decisión suya si querían exponer lo dicho en esa reunión. Al día siguiente, durante la tarde, mientras Ninri se preparaba para su viaje en el mismo lugar de la reunión, fue interrumpido por golpes en su puerta. Inmediatamente sospechó que quizá venían a buscarlo por la reunión de la noche anterior. Armado con una daga, abrió la puerta y se sorprendió al ver a 2 de sus compañeros de la reunión que llegaron para decirle que deseaban acompañarlo en su viaje. Ninri dio una ligera sonrisa y les dio la bienvenida. Los compañeros eran Kensen y Koato, quienes mencionaron a Ninri que el miedo les había impedido aceptar acompañarlo durante la noche. Aunque hubieran preferido quedarse en el reino como los demás y aceptar la mentira de Sil, sabían que eso jamás les daría una paz verdadera. Querían luchar por su gente al igual que él. Esto le dio más motivación a Ninri y sin perder más tiempo les explicó su plan para salir del reino. Durante los días anteriores, Ninri había examinado los patrullajes en el muro que rodeaba el reino. Los centinelas evitaban la entrada de posibles invasores y las posibles salidas de desertores. Sin embargo, había una zona específica donde Ninri tenía la posibilidad de salir del reino sin ser detectado. Pero sus planes cambiaron repentinamente con la llegada de Kensen y Koato, quienes estaban decididos a salir del reino con él.
Antes de escapar, Ninri les explicó que solo debían llevar una carga ligera para el viaje, sin armas, solo provisiones, ya que escalar el muro con una carga pesada haría el escape más difícil. Sus compañeros comprendieron la razón y aceptaron llevar solo provisiones. Durante la noche, iniciaron un incendio en la casa que Ninri usaba como refugio, y mientras las llamas se extendían, los tres guerreros se dirigieron hacia un lado específico del muro para esperar que el incendio llame la atención de los centinelas. Los guardias de los muros fueron alertados inmediatamente por el incendio que se extendía en la casa. Algunos de ellos abandonaron sus puestos para ayudar en el incidente, ya que existía el riesgo de que el fuego se propagara a otras casas o la vegetación. Este momento fue aprovechado por los tres guerreros para escalar el muro y escapar. Los centinelas estaban distraídos por las llamas y no se percataron de su escape. Una vez al otro lado del muro, los guerreros corrieron para esconderse entre los árboles y la vegetación para planificar su próximo movimiento. Mientras estaban ocultos, Ninri les recordó a sus compañeros que no podrían llegar muy lejos a pie y que necesitarían caballos para viajar al territorio de los Avillán. Decidieron esperar la llegada de un explorador, que generalmente se encargaba de vigilar los alrededores del reino y prevenir infiltraciones. Cuando un explorador se acercó a su ubicación, Ninri se lanzó contra él y su caballo para someterlo. Sus compañeros observaron la escena, y una vez que el explorador perdió la conciencia, Ninri lo dejó tendido en el suelo y se apoderó de su caballo y sus armas. Sin embargo, necesitaban otro caballo para poder iniciar su viaje. Para atraer a otro explorador, dejaron el cuerpo del primer explorador inconsciente en la hierba. Después de un tiempo, otro explorador llegó al lugar alertado por el cuerpo abandonado. Bajó de su caballo y se acercó caminando al cuerpo, momento en el cual Ninri intentó sorprenderlo por la espalda. Sin embargo, el explorador se percató de su presencia y se inició una pelea cuerpo a cuerpo entre ellos. Kensen, al ver que Ninri no podía hacerlo solo, tomó una daga y se la arrojó al explorador hiriéndolo en la pierna. Esto facilitó que Ninri pudiera someterlo y dejarlo inconsciente. Kensen se sintió mal por sus acciones, pero no había tiempo para lamentarse. Obtuvieron los dos caballos y algunas armas adicionales, y escaparon de inmediato del reino, dejando atrás los cuerpos de los dos exploradores inconscientes que serían encontrados más tarde por otros exploradores. Ninri y sus compañeros lograron escapar del reino y se dirigieron a un árbol distante donde Ninri había guardado armas en secreto. Esto había sido planeado durante su tiempo como parte de las patrullas en las afueras de Sining. Las armas que habían guardado eran suficientes para llevar a cabo su plan de rescate del príncipe Libang. Con sus provisiones y armas listas, emprendieron su viaje hacia el territorio de los Avillán. Al día siguiente, después de escapar de Sining, los tres guerreros lograron llegar a las cercanías del territorio mercenario. Ese mismo día, comenzaron su plan para rescatar a Libang, pero antes debían asegurarse de que aún estuviera vivo. Para obtener información, Ninri tomó la iniciativa de capturar a un guerrero de Avillán. Durante la noche, se ocultó pacientemente en un arbusto, esperando la llegada de algún guerrero que patrullara la zona. Dos guerreros pasaron cerca de la zona donde se encontraba Ninri, y mientras estaban distraídos hablando, Ninri golpeó a uno de ellos en la cabeza, haciéndolo caer al suelo. El otro guerrero, armado con una lanza, reaccionó al ataque e intentó defenderse, pero no tuvo éxito y también fue derribado por Ninri. Después de capturar a los guerreros de Avillán, Ninri los ató y los sentó de espaldas para interrogar a uno mientras el otro escuchaba con miedo. Ninri comenzó diciendo, ¿el príncipe Libang está vivo? El guerrero lo observó sin decir nada, aparentando no escuchar lo que se le decía. Ninri lo miró fijamente y lentamente le clavó un cuchillo en la pierna, causándole un intenso dolor. El guerrero, incapaz de soportar el sufrimiento, le pidió que se detuviera y confesó que Libang estaba vivo y se encontraba en un establo oculto. Al obtener la verdad, Ninri sacó un mapa y le dijo al guerrero, ahora, señálame dónde se encuentra. Luego hizo lo mismo con el otro guerrero para asegurarse de que coincidieran. Una vez marcada la ubicación en el mapa, Ninri les dijo, tranquilos, no vamos a matarlos, pero los liberaremos cuando hayamos terminado. Luego, ordenó a Coatto que tratara la herida del guerrero para evitar que se desangrara. Al día siguiente, durante la mañana,
Los guerreros recabaron información sobre la vigilancia en el establo y notaron que llevaban comida cada cierto tiempo al interior, lo cual confirmaba que mantenían a alguien encerrado allí. También se dieron cuenta de que Durant, el líder de los mercenarios, visitaba a su prisionero durante la noche, aunque aún no podían estar seguros de si lo hacía diariamente. Saber esto era beneficioso para su plan. Tras tomarse su tiempo en recabar información, iniciaron su plan durante la noche para rescatar a Livang y tomar a Durant como prisionero, aprovechando que Durant estaba más expuesto durante sus visitas al establo, lo que les permitiría negociar su salida del territorio. Los guerreros estaban en posición y listos para actuar en cuanto Durant entrara a visitar a su prisionero. Cuando finalmente llegó, Kensen y Coatto sometieron con sigilo a los hombres que custodiaban el establo. Aunque podrían haberlos matado, Ninri les recordó en todo momento que no debían asesinar a nadie, ya que los mercenarios no habían matado a Livang y ellos tampoco tenían la intención de hacerlo. Kensen y Coatto ocultaron a los guerreros inconscientes y dejaron el camino libre para Ninri. Una vez dentro, Ninri escuchó a Durant hablando con alguien. Abrió la puerta ligeramente y vio que Livang se encontraba en el interior. Empujó la puerta y atacó a los guardias que custodiaban la habitación, dejándolos inconscientes. Sin embargo, durante la pelea, Ninri perdió su espada al chocar con la espada pesada de uno de los guardias. Sacó su daga y amenazó a Durant, quien levantó las manos y obedeció al colocarse en una esquina de espaldas a él. Ninri aprovechó la oportunidad para liberar a Livang, quien se encontraba un poco débil por el tiempo que había pasado encerrado. Le dijo que pronto lo sacaría de allí y lo llevaría a un lugar seguro. En ese momento, Durant dijo, me preguntaba cuánto se tardarían en venir por él. Ninri lo observó extrañado, pero antes de poder reaccionar, la puerta se abrió violentamente y hombres de Durant entraron apuntando con sus armas hacia el intruso. Ninri tomó inmediatamente a Durant y lo amenazó con su daga, mientras le pedía a Livang que se colocara detrás de él. Sin embargo, Livang no tenía intenciones de protegerse. Mientras estaba en el suelo, Ninri observó un rostro de lamento en Livang y comenzó a dudar si saldrían vivos de esa situación. Si te gusta mi contenido puedes apoyarme dándome un like, suscribiéndote y activando las notificaciones. En el próximo episodio, Juicio.